Estamos de vuelta en Iquique al Día. Vamos a conversar con la señora Rosemary García, quien es coordinadora, zonal de Opción. Esta entidad, esta institución que se encarga de ver el tema de la buena vida para los niños que están siendo explotados en un tema de trabajo. Vamos a conversar con ella respecto a cómo está esta situación en nuestra región. ¿Cómo estás, Rosemary? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Rosemary, cuéntame un poco. Primero, ¿qué es lo que definimos por trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es toda actividad, ¿no es cierto?, que ejerce el niño, ya sea remunerado o no, donde se vulnere, ¿no es cierto?, sus derechos a desarrollarse de manera física, psicológica y moral de manera adecuada, donde efectivamente se explote su integridad y por supuesto esté en riesgo su integridad física. De alguna manera, Rosemary, te lo pregunto porque existen en muchas partes, no solamente del mundo, sino que en nuestra región exactamente, existen niños que tienen que trabajar, por ejemplo, culturalmente. Hay niños que tienen que salir, por ejemplo, con su padre en el interior de nuestra región a llevar a pastar a las ovejas, no sé, arrear a los llamitos, ese tipo de cosas, y son niños, entonces eso también entra en esta situación. A ver, es importante que hagamos la diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Chile ratifica en el año 91 esta Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se adscribe de que efectivamente el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado va a propender a que los niños efectivamente puedan ejercer estos derechos. ¿Ya? Cuando los niños no tienen el derecho, por ejemplo, de acceder al tema escolar, cuando el niño no tiene derecho a desarrollarse de manera integral, estamos hablando de un trabajo infantil. Estamos hablando de una situación que vulnera, ¿no es cierto?, sus otras áreas de desarrollo. O sea, esto tiene que tener dos partes. El niño tiene que trabajar y aparte el niño no puede estudiar. Existe la legislación chilena de que los niños solamente pueden trabajar a partir de los 15 años, con una autorización de los padres, en donde también debe existir, ¿no es cierto?, el respaldo de que los niños están asistiendo al colegio, donde los niños están ejerciendo una actividad que no arriesga, ¿no es cierto?, su integridad física con condiciones favorables de trabajo. Y se le tiene que asegurar un crecimiento intelectual. Exactamente, o sea, a partir, ¿no es cierto?, del desarrollo que lo obtiene a nivel escolar. Ahora, ¿cómo ves, cómo está en realidad esa situación en nuestra región? Bueno, en nuestra región existe estadística desde el año 2012 respecto de que hay niños que efectivamente, niños, niñas, adolescentes que están ejerciendo trabajo infantil. Esto, la corporación de la que yo soy coordinadora, tiene varios centros aquí en la región, ya tiene 8 centros de los cuales 3 intervienen directamente en este tema del trabajo infantil. Ahora, Rosemary, cuéntame un poco, cuando nosotros estamos viendo esta situación, ¿cuáles son las intervenciones que ustedes hacen de manera clara, directa? Bueno, nosotros trabajamos... ¿Cómo intervienen, digamos, claro, qué hacen? Sí, nosotros trabajamos directamente con el niño, pero también trabajamos con la familia, con los adultos responsables, ya respecto de efectivamente habilitarlos, ¿no es cierto?, fortalecerlos en sus habilidades parentales para que ellos puedan tener estilos de crianza sanos que propendan a que efectivamente no se vulneren estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, es importante también que señalar que esto tiene que también que ver con un trabajo con la comunidad, ¿no es cierto?, con la sociedad civil, y la idea también de hacer este tipo de actividades es poder sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de cuando ellos puedan observar situaciones de trabajo infantil y puedan denunciar estas situaciones. ¿Qué pasa cuando el niño necesita el dinero para comer? Bueno, están efectivamente sus adultos responsables para proveerles de alimentación, de vestuario, pero hablo de cuando techo. no existe. Cuando no existe, el gobierno está llamado para
generar, ¿no es cierto?, instancias que permitan de que efectivamente estos niños tengan todo lo que necesitan para poder desarrollarse. Ajá. Cuéntame un poco, mira, acá tenemos algunas celebraciones, algunas conmemoraciones. Dice, miércoles 12 de junio, celebración del Día Internacional del Trabajo Infantil. Sí. ¿En qué va a consistir un poco esto? A ver, nosotros tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto?, un comité asesor que le entrega las orientaciones a los comités regionales. Nosotros tenemos una mesa de trabajo de erradicación contra el trabajo infantil que preside la señora Seremi del Trabajo, la señora Cibel, y con otras instituciones del ámbito regional y también algunas empresas privadas. Y en ese contexto nosotros hacemos durante el mes de junio, que se celebra, ¿no es cierto?, el Día contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, actividades. Estas actividades están durante este mes, por ejemplo, en el día 12 de junio, tenemos una actividad en la Plaza Prat, ya a partir de las 10:30, y la idea es que puedan acercarse todas las personas de la comunidad, todas las personas que quieran de alguna manera saber de qué se trata esto y de cómo poder denunciarlo, que es lo importante, que es efectivamente lo que necesitamos para poder visualizar esta situación. Rosemary, si tuvieras algunas cifras, por favor, para contarnos respecto a nuestro país y a nuestra región, me interesaría. Mire, en el año 2002, por ejemplo, existe a nivel nacional por lo menos 250.000 niños y niñas que trabajan entre los 5 y los 17 años. ¿5? Sí. Existen niñas que ejercen trabajo doméstico. O sea, que efectivamente se quedan en la casa, ¿no es cierto?, mientras sus padres trabajan para cuidar a sus hermanos. Eso ya es considerado trabajo, digamos, y el hecho que no va al colegio por cuidar a los niños. Exactamente, donde trabajan 8 horas, ¿no es cierto?, y esa es una cifra real. El tema también de niños que trabajan en la región, tenemos por lo menos 80 niños que fueron intervenidos el año pasado respecto de este flagelo, y en la actualidad existen 64 niños que están siendo tratados también respecto de esta situación. ¿Cómo sientes tú que nuestro país está empoderándose de esta situación? ¿Sientes que el gobierno está tomando cartas en el asunto? Efectivamente hay mucho que avanzar, hay mucho todavía que hacer, pero sí hemos, a través de estos comités regionales, estado organizando estas actividades para poder sensibilizar a la comunidad. Ajá. Cuéntame una cosa, la gente que quiera un poco apoyar esto, ¿cuál sería la actitud que tendría que tomar de manera real, firme? Efectivamente, todos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que tomar una actitud más activa respecto de estas situaciones, ¿no es cierto?, cuando vemos a niños, por ejemplo, que están ejerciendo malabarismo en las calles, por ejemplo, en las mañanas, donde supone que estos niños deberían estar en los colegios, también cuando vemos niños en la noche, ¿no es cierto?, en algunos locales que están vendiendo cosas, ¿no es cierto?, y que efectivamente existe un riesgo para ellos. Un riesgo en el sentido de ¿Cuál debería ser nuestra actitud en ese caso? ¿Llamar a alguien o decir no te doy el dinero, o decir no me leques el vidrio, no hagas malabarismo? Exactamente. Porque después te insultan, o sea, hay situaciones... Sí, yo creo que es importante que concienticemos de que son niños, de que son niños y de que efectivamente deberían estar haciendo otras cosas y no estar, por ejemplo, en la noche vendiendo o estar haciendo este tipo de actividades. Lo importante es denunciar para que efectivamente las autoridades puedan visualizar y tomar cartas en el asunto. Ok. Rosemary, me dicen que ya se acabó nuestro tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muy, muy interesante tu tema. Por lo menos las veces que lo he intentado investigar, me parece que sí hay harto que hacer. Sí, muchas gracias y invitamos a toda la gente para que pueda participar el día 12 de junio en esta actividad que se va a hacer en la Plaza Prat. Perfecto. Nosotros vamos a un corte aquí en Iquique al Día y volvemos de inmediato.